¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con información dura, consistente para tratar de encontrar la explicación por qué suceden las cosas y hacia dónde nos llevan. Bueno, pues hay asuntos que están vivos porque finalmente cuando la presidenta presenta alguna iniciativa, despierta mucho interés y en algunos casos conmoción, como sucedió cuando la presidenta propuso que se modificara la fecha para la revocación de mandato, una revocación de mandato que en términos normales, con base en lo que establece la Constitución, tendría que llevarse a cabo en agosto del 2028, pero hay la propuesta de que se recorra la fecha al primer domingo de junio del 2027. Asunto que todavía están veremos, pero eso ha despertado la inquietud de otros que piensan que también sería oportuno, ¿por qué no?, pensar en qué estados de la República valdría la pena que hubiese ejercicios de revocación de mandato. Ya le habíamos informado a usted que hay 16 entidades de la República que contemplan en sus constituciones y en sus leyes secundarias la posibilidad de que se lleve a cabo un ejercicio de revocación de mandato. Sin embargo, hay una buena cantidad de esos 16 estados en donde no se podrá llevar a cabo en el corto plazo porque no será necesario. Porque resulta que analizando los 16 estados que tienen considerada la revocación de mandato en sus leyes, por lo menos en 12 de ellos va a haber elecciones, en la mayoría en el 2027, elecciones de gobernador, y en otros dos casos en el 2028. Por lo tanto, en esos estados en particular, resultaría ocioso promover un ejercicio de revocación de mandato cuando está tan cerca la renovación de las gubernaturas. Pero dentro de ese paquete, sí hay algunos estados que podrían tener revocación de mandato porque así lo contemplan sus leyes, sus constituciones en el año 2028. Y vamos a hacer una revisión detallada de cuáles son esos estados y en qué circunstancias se podría dar este ejercicio de revocación de mandato. De las 16 entidades del país en las cuales está reglamentada la revocación de mandato, la Ciudad de México, la joya de la corona para el partido en el gobierno, podría ser sometida a esta consulta popular en el 2028 si se reúnen las firmas necesarias para que pueda formalizarse el proceso en el cual se juzgaría el desempeño durante la primera mitad de su administración, los primeros 3 años, de la jefa de gobierno Clara Marina Brugada Molina. En una situación similar estarían otros estados como Morelos, que gobierna Morena, Jalisco, que gobierna Movimiento Ciudadano, y Tabasco, que gobierna también el partido Morena. Y en las restantes 12 entidades, la revocación de mandato no tendría ningún objeto, pues habrá renovación de gobernadores entre 2027 y 2028. Hoy vamos a ver el primer paquete de 6 estados donde existe esta figura y en donde podría llevarse a cabo o donde no sería necesario que ocurriera. Vemos la diapositiva número 2 y vemos encabezando esta tabla la Ciudad de México, donde se podría llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato justamente en el 2028, cuando se estaría cumpliendo la primera mitad del sexenio de Clara Marina Brugada Molina en la Ciudad de México. Pero si usted revisa los siguientes 5 estados, Campeche, Baja California y Baja California Sur, que son gobernados en este momento por Morena, esos 3 gobiernos concluyen su periodo en el 2027 y en junio del 2027 va a haber elecciones, por lo tanto, pensar en un ejercicio de revocación de mandato aquí sería ocioso. Lo mismo en el caso de Chihuahua, de María Eugenia Campos Galván. Sé que mucha gente hubiera querido que le adelantaran la revocación de mandato, pero ya no sucedió porque en el 2027 hay elección de gobernador en Chihuahua y en Aguascalientes también habrá elección de gobernador en el 2027. Por lo tanto, María Teresa Jiménez Esquivel no sería sometida a un ejercicio de esta naturaleza. Pero la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 25 que los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación de mandato
de representantes electos cuando así lo demande al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores en el espacio respectivo, porque puede ser muy bien que la gente promueva la revocación de mandato para algún diputado local en la Ciudad de México, para algún alcalde, por si usted tiene la tentación, apunte el dato. Los alcaldes de la Ciudad de México pueden ser también sometidos a revocación de mandato y, por supuesto, la jefa de gobierno puede ser sometida a un ejercicio de revocación de mandato si se reúnen el 10% de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la capital del país. La consulta para la revocación de mandato solo procedería en la capital del país cuando hubiese transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate. Usted recordará seguramente que en octubre del año pasado inició su mandato Clara Brugada, por lo tanto, échele números, 24, 25, 26, 27, en octubre del 27 estaría concluyendo su mandato, la primera mitad de su mandato en octubre del 27, por lo tanto, a partir de ese momento se puede empezar a gestionar y a promover la revocación de mandato, el ejercicio de revocación de mandato, si hay quienes juntan las firmas suficientes, lo cual se llevaría a cabo en el 2028. En el caso de la revocación de mandato en la Ciudad de México, sus resultados serían obligatorios siempre que participe al menos el 40% de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo y que de estas el 60% se manifieste en favor de la revocación. Es decir, para que un ejercicio de revocación de mandato en la Ciudad de México fuera vinculante, es decir, obligatorio el resultado, tendría que participar el 40% de las personas inscritas en la lista nominal, la que se use en su momento para este ejercicio, y además, entre ese 40% que participe, el 60% tendría que manifestarse en favor de la revocación. No parece un asunto sencillo, y no lo es en realidad, porque vamos a empezar con la diapositiva 5, por ejemplo. Ustedes recordarán que la diferencia entre Clara Brugada y Santiago Taboada Cortina en la elección del 24 fue de 13.06%, 2.888.000 votos contra 2.161.000 votos. Muy amplio el margen de triunfo de Clara Marina Brugada Molina, y desde ahí ya empieza la dificultad para quienes tuviesen la inquietud o la intención de promover la revocación de mandato a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y si vemos también la diapositiva número 6, el aposento de los poderes federales es la Ciudad de México. Ahí está Palacio Nacional, ahí manda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y ella, por razón natural, después de haber sido jefa de gobierno en la Ciudad de México y ahora presidenta, pues tiene una influencia importantísima entre la gente que vive en la capital del país. Y no pierda usted de vista que en la Ciudad de México fue muy amplio el triunfo de Claudia Sheinbaum, 55.20% contra 34.54% de Xóchitl Gálvez. Estamos hablando más o menos de 19% la diferencia, que es bastante en la capital del país, una entidad que por razón natural, por el alto nivel de politización que tiene la gente que vive en la Ciudad de México, no es fácil ganar una elección, y sin embargo, vea usted, 34, 44, 54, más o menos 19% la diferencia con la que ganó Claudia Sheinbaum, y eso pesa y sigue pesando. Hasta el reciente jueves 20 de noviembre del 2025, había inscritos en la lista nominal de electores de la Ciudad de México 7.097.365 ciudadanos. Es la lista nominal más actualizada hasta este momento, aunque en el 2027 o 28 pudiera variar un poco, pero no mucho en realidad. 7.927.365 ciudadanos. Y nada más para tener un punto de referencia, para promover la revocación de mandato de Clara Brugada con esta lista nominal, se necesitarían por lo menos 792.736 firmas de respaldo. Póngale usted que para finales del 27, principios del 28, esta
cantidad ya haya llegado a las 800,000 firmas o incluso haya rebasado las 800,000 como exigencia mínima para que la revocación pudiera ser considerada. Primer obstáculo, no es fácil reunir 800,000 firmas aún en la Ciudad de México. Y después, para que el ejercicio fuera válido, tendría que concurrir a las urnas 3,170,946 personas, tomando como referencia la lista nominal actual. Por lo menos 3,200,000 personas para el 2028 sería la cantidad mínima que se tendría que tomar en cuenta para considerar que este ejercicio fuera vinculante, es decir, obligatorio en su resultado. Y además, claro, por supuesto, que dentro de estos 3,200,000 votos, la mayoría votara por la revocación de mandato a Clara Brugada, algo que se ve muy cuesta arriba. Y mire, para corroborar estos datos, vamos a la diapositiva 8. Usted recordará que en las elecciones de junio del 2024, Morena retuvo 7 alcaldías en la Ciudad de México. ¿Cuáles 7? Las que vemos en pantalla: Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Venustiano Carranza, Xochimilco y Tláhuac. Pero ponga usted atención en un dato que es fundamental. Morena gobierna y tiene influencia directa política, económica y de toda naturaleza en las 2 alcaldías que tienen más población en la Ciudad de México. Las 2 que tienen más de 1,000,000 de habitantes y más de 1,000,000 de habitantes y más de 1,000,000 de votantes potenciales también, las gobierna Morena. Estamos hablando de Gustavo Amadero con 1,173,351 habitantes e Iztapalapa con 1,835,486 habitantes. Esto de entrada le da a Morena una ventaja importantísima porque gobierna las 2 alcaldías más grandes y en términos numéricos de población y de votos las más poderosas. Y luego, en la diapositiva número 9, vemos que en esos mismos comicios, Morena le arrebató 2 alcaldías al PAN, una al PRI y otra al PRD, las que vemos en pantalla: Azcapotzalco, Álvaro Obregón. Azcapotzalco se lo ganó al PAN, Álvaro Obregón también se lo ganó al PAN, la Magdalena Contreras se la arrebató al PRI y Tlalpan se la arrebató al PRD. De tal manera que suma 11, pero vea también el cintillo inferior de esta diapositiva. Población gobernada por Morena en las 11 alcaldías de la Ciudad de México, las 11 que tiene. Gobierna casi 7 millones de habitantes, 6,909,865 habitantes, según el censo de población del 2020, que es el último censo que se ha hecho. Recuerde que el censo se hace cada 10 años. Bueno, y a la derecha, en el cintillo inferior a la derecha, vea usted que de la lista nominal de la Ciudad de México, al gobernar 11 alcaldías de la Ciudad de México, Morena tiene influencia en 6,032,331 votantes. En el 76,04% de los votantes, Morena tiene una influencia directa, igual que en el 75% de la población de toda la Ciudad de México. Y en la diapositiva número 10 vemos los números del PAN y del PRI. El PAN perdió 2 alcaldías, como le decíamos a usted, pero le arrebató una al PRI. Estamos hablando de Coajimalpa de Morelos, que pasó del PRI al PAN, y el PRI solamente conservó la alcaldía Cuauhtémoc con Alessandra Rojo de la Vega. Pero si usted ve los números de la población que gobiernan en estas 4 alcaldías, el PAN, y en la número 5, el PRI, estamos hablando apenas de 1,974,059 habitantes, que representan apenas el 24,88% de toda la población de la capital del país. Y a la derecha vemos en la parte inferior, en el cintillo inferior a la derecha, la población gobernada por el PAN y el PRI en 5 alcaldías y que tienen posibilidades de votar. Los de la izquierda son la lista nominal, son 1,974,000, y la población gobernada por PAN y PRI en las 5 alcaldías que administran es de 2,226,000 ciudadanos.
el 24.17. Se ve muy cuesta arriba que con estos números, PAN y PRI, en el supuesto de que trabajaran juntos, logren reunir las 800,000 firmas que se necesitarían para promover la revocación de mandato a Clara Brugada. Pero la figura existe, está reglamentada, está en la Constitución de la Ciudad de México, y si hay quien se anime a tratar de reunir 800,000 firmas y lo logra, le puede promover el ejercicio de revocación de mandato a Clara Brugada. Pero también el otro problema es la votación. Le decíamos hace un momento que para que ese ejercicio fuera vinculante se necesitaría que concurrieran a las urnas por lo menos 3,170,000 personas, lo que también se ve muy complicado. Pero allí está, la consulta se puede hacer si hay quien se anime y logre reunir las firmas suficientes. Y otros casos que veremos hoy, por ejemplo, donde existe la figura de la revocación de mandato, está el caso de Campeche, por ejemplo. En el caso de Campeche, la Constitución estatal señala en su artículo 63 bis que la revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado a partir de la pérdida de confianza. Explica que en Campeche procede la revocación de mandato cuando respalden la solicitud al menos el 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, y deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de la persona titular del Poder Ejecutivo. Por los tiempos en Campeche, si alguien tenía ese propósito, ya se le fueron los tiempos, y además en Campeche sería vinculante el resultado de la revocación de mandato cuando participara por lo menos el 40% de los ciudadanos de la lista nominal y que la votación fuera por mayoría absoluta. Pero el tiempo ya se les pasó a los campechanos que pudieran haber tenido este interés, y como en el 2027, en junio del 27, se elige nuevo gobernador en Campeche para relevar a la morenista Laida Sansores San Román, el ejercicio de revocación de mandato no tendría ningún sentido. Y vemos como un dato ilustrativo, nada más para que usted tenga un punto de referencia sobre cómo andan las cosas en Campeche, la última elección de diputados de mayoría relativa. Campeche nada más tiene 2 diputaciones federales de mayoría relativa, 2 distritos electorales, y en los 2 ganó con una relativa comodidad Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde. Sin embargo, Campeche es uno de los estados donde el partido Movimiento Ciudadano tiene presencia, y una coalición de Movimiento Ciudadano con el PAN podría hacerle ruido a Morena y sus aliados en los comicios de gobernador del 2027. En Baja California, la Carta Magna de Baja California señala que es revocable el mandato de los servidores públicos de elección popular en los términos que dispone esta Constitución y las leyes de la materia, a través de los mecanismos siguientes. 1. Por los ciudadanos, por responsabilidad política, mediante el juicio político que podrán interponer cualquier persona. Punto 2. También por responsabilidad penal, cuando la autoridad competente así lo determine. Por la incapacidad total y permanente para ejercer el cargo, se puede remover al gobernador siempre y cuando esta incapacidad la declare la autoridad judicial y la ratifique el Congreso del Estado. En síntesis, en Baja California se puede observar que existe la figura de la revocación de mandato, pero no es en estricto sentido un ejercicio de consulta al pueblo, porque el gobernador en turno queda en manos del Congreso, pero no sería necesario que esto ocurriera en el corto plazo, pues en junio del 2027 se va a votar por un nuevo gobernador que ocupará el cargo en lugar de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda. También aquí, si tenían la esperanza de promover alguna revocación contra Marina del Pilar, pues ya no será posible porque la elección es en el 27 y ya se les pasó el tiempo para promoverlo. Y vemos como dato de referencia los resultados de la última elección de diputados federales.
En Baja California hay 9 diputaciones federales, como lo vemos en la diapositiva 16, y bueno, si alguien se anima, el triunfo de Morena en junio, el 2 de junio del 2024, vea usted, fue aplastante. Morena, de manera individual, se llevó 8 de 9 diputaciones y las restantes se la llevaron en coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Aquí no sabemos, no se puede anticipar nada finalmente en las cuestiones electorales. Algunos detalles pueden cambiar el rumbo de la historia, pero hasta donde vemos en pantalla, también es muy cuesta arriba que puedan derrotar la oposición a Morena y sus aliados en Baja California en los comicios del 2027, cuando se renovará la gubernatura. En Baja California Sur, también la Constitución Estatal de Baja California Sur considera la revocación de mandato del gobernador en turno, siempre que sea convocada por el Instituto Estatal Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 10% de los inscritos en la lista nominal de electores. Esto también en Baja California Sur. En ese estado se puede solicitar la revocación de mandato al gobernador durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, es decir, al concluir la primera mitad de su gobierno se puede promover. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido en Baja California Sur, deberá participar por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal. La revocación de mandato solo procedería por mayoría absoluta, pero en el caso de Baja California Sur no es necesario, además ya se les pasaron los plazos, pero no es necesario porque en junio del 2027 se va a votar por la persona que ocupará el cargo del morenista Víctor Manuel Castro Solís. ¿Y cómo anduvo la elección del 24 en Baja California Sur? Bueno, ahí igual que en Campeche, es un estado muy pequeño con poca población, nada más hay 2 distritos electorales y los 2 los ganó con comodidad Morena y sus aliados, lo que también nos permite observar por anticipado que no será tarea fácil para la oposición ganar la gubernatura de Baja California Sur. Y en Chihuahua, en el caso de Chihuahua, donde gobierna la polémica panista María Eugenia Campos Galván, la Constitución local señala en su artículo 54 que podrá solicitar la revocación de mandato de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, un número equivalente al menos al 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de Chihuahua, estado en donde se requiere el 10% de los ciudadanos de la lista nominal y la mitad más uno de los municipios de la entidad. En Chihuahua, la revocación de mandato es válida y obligatoria cuando participe el 40% de los ciudadanos de la lista nominal. Y la votación tendría que ser por mayoría absoluta, pero la solicitud de revocación de mandato del gobernador tendría que plantearse en Chihuahua durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno, y ese plazo ya se fue, ya se cumplió, por lo tanto, a Maru Campos no se le puede aplicar esta norma de la revocación de mandato y además resultaría ya sin ninguna utilidad, puesto que en junio del 2027 se votará para renovar la gubernatura. Miren, todas las personas que escuchan, es muy importante que tengan razonablemente claro si en su entidad hay o no esta figura de la consulta para la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque el pueblo no está obligado a soportar 6 años a una persona inútil, incapaz o abusiva. Entonces, la gente debe de estar muy atenta y saber si existen estas figuras. ¿Por qué? Porque donde existe la revocación de mandato, se le puede revocar el mandato a los diputados locales, por ejemplo, al gobernador del estado y a los presidentes municipales. ¿Cuántos presidentes municipales ineptos y pillos conocemos? Y la gente no sabe que existe la revocación de mandato y por lo tanto no se organiza para deshacerse de esos parásitos. Por eso es importante saber dónde existe esta figura y dónde no existe. En Chihuahua, vamos a la diapositiva 22, en Chihuahua hay 9 diputaciones federales, ahí ya le está llegando el agua a los aparejos al Partido Acción Nacional, porque en los pasados comicios del 2 de junio del 24, Morena y sus aliados le arrebataron 5
5 de 9 diputaciones federales y 4 de esas diputaciones son de Ciudad Juárez, y usted sabe, como lo sabemos todos, que la ciudad más poblada y con más votos en el estado de Chihuahua es justamente Ciudad Juárez, donde Morena y sus aliados se han ido fortaleciendo poco a poco, y no sería aventurado suponer que tengan posibilidades de ganar la gubernatura, de quitársela al PAN en los comicios de junio del 2027. En el caso de Aguascalientes, actualmente gobernada por la panista María Teresa Jiménez Esquivel, el artículo 56 de la Constitución Estatal señala que la solicitud de consulta de revocación de mandato podrá solicitarse al cumplirse una tercera parte del periodo del mandatario en turno. Aquí también ya se fue el plazo, ya no se puede. Estamos hablando de que se puede promover al cumplirse los 2 primeros años del sexenio, a partir de que se cumple el segundo año de gobierno. Y para que la revocación de mandato en Aguascalientes surta efecto vinculatorio, se necesita que la votación emitida sea superior a la que se recibió en las urnas durante la jornada en la cual fue electo el gobernador, en este caso gobernadora María Teresa Jiménez. Esta legislación en cuanto a la votación que se necesita se parece mucho a la de Jalisco, que veremos mañana, donde también se necesita que se reciba en las urnas una votación superior a la que se recibió cuando fue electo el gobernador al que se le quiera revocar el mandato. Pero aquí en el caso de María Teresa Jiménez, como le decíamos, el plazo ya se fue, y además la revocación de mandato en Aguascalientes ya no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque en junio del 2027 también se va a votar ahí por la persona que va a relevar a la panista Jiménez Esquivel. Pero como le digo desde un principio, es muy importante que como ciudadano usted se documente y se entere dónde, en qué estados hay esta herramienta ciudadana para la revocación de mandato. A veces no es fácil porque los diputados nunca le ponen fácil a la gente estos ejercicios de consulta que los ponen en riesgo. Pero igual, si es tan malo el gobierno municipal, si es tan malo el diputado local, si es tan malo y pernicioso el gobierno estatal, los ciudadanos en 16 entidades por lo menos tienen la posibilidad de promover la revocación de mandato. Mañana veremos otros casos también muy importantes donde existe la figura y nada más en 2 casos se podría aplicar de los que vamos a ver mañana. Por lo pronto, gracias, buenas noches, descansen ustedes.